Muy buenas tardes a todos, sed bienvenidos. No sé si habéis tenido una hora santa de dormición o de paseo o de qué, pero bueno, ya estamos de nuevo aquí para continuar nuestra sesión de la tarde, encuentro de animadores. Estamos haciendo una grabación también de todos los contenidos que se están transmitiendo aquí para que sea una oportunidad para otras personas, lo puedan también aprovechar y ver después en sus lugares de referencia, ¿no? En nuestro canal de YouTube. Vamos a encomendar a María esta sesión de tarde, ¿le suena? Y lo hacemos de la siguiente manera, con mucha fe y mucha devoción, situándonos ante nuestras diversas, la patrona de tu lugar de referencia. Vamos a situarnos espiritualmente ante los pies de nuestra patrona, de donde eres, ahí estás, te sitúas ante ella, ante la Madre, la que dijo, he aquí la esclava del Señor. Pues ahora en ese momento de intimidad con la Madre, de corazón a corazón, ella que le daba vueltas en el corazón a la palabra de Dios, y el Verbo se hizo carne, juntos con fe y devoción ante esa imagen. Dios te salve, María. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado. Santa María de Nazaret. Ruega por nosotros. San Manuel González. Ruega por nosotros. Después de haber tenido una mañana intensa, bastante intensa, trabajando, exponiendo, con mucha sencillez y acierto por parte de aquellos que fueron elegidos para presentar el objetivo, la carpeta, el libro, la canción y todo lo que hemos estado haciendo, el Fondo Solidario, pues así nos hemos ido dando cuenta de que la UNER sigue caminando y que tiene esa visión de conjunto y esas herramientas para seguir avanzando en este curso pastoral en el que tenemos como lema, decimos juntos, lámpara es tu palabra para mis pasos. ¿Alguien sabe cómo continúa el Salmo? Luz en mi sendero. ¿Vale? El Salmo continúa la expresión, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Pues con esa motivación del lema de este curso, seguimos avanzando y esta tarde lo vamos a hacer aprovechando la oportunidad y la generosidad de tener con nosotros a don Sergio Pérez, que es el asesor de la UNER de la diócesis de Zaragoza y discípulo de San Juan, por lo tanto, miembro de esta familia eucarística reparadora. Bienvenido, Sergio. Bien hallado. Muchos de nosotros le conocemos, puesto que, como acabo de decir, es miembro de la familia. Pero hay algunos que no. Es decir, bueno, ¿quién es el padre que nos habló? ¿De quién hablamos? ¿Quién estuvo ahí con nosotros? Bueno, pues tengo aquí una presentación de él. Me ha dicho que no me extienda en su currículum, pero bueno, algo diré. Diré que en cuanto escuchemos las primeras palabras, es aragonés de pies a cabeza. ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Viva! ¿Lo ibas a decir tú? No, no lo iba a decir yo, pero... No, que soy medio andaluz. Hombre, Es verdad. mi madre cordobesa. Tiene de todo. Ea. Bien, tenemos aquí con nosotros a don Sergio Pérez Baena, sacerdote, como acabo de decir, de la diócesis de Zaragoza, que fue ordenado, antes no es que estuviera desordenado, pero más bien fue ordenado sacerdote en el Pilar, en un precioso día, 20 de octubre del 2002, ante el Pilar. Eso ya le da un toque, ¿eh? De diácono ya conoció la obra y enseguida quedó vinculado a esta familia eucarística. Tengo que decir que es actualmente y desde hace mucho tiempo colaborador de la editorial El Granito de Arena, de las redes sociales
Ha participado ayudando en campamentos de la RIE, en el Congreso Internacional que tuvimos en Ávila el año anterior a la canonización de San Manuel en el 2015. Hizo su ofrenda de discípulo de San Juan en el año 2012 y nombrado asesor diocesano, ahí también, creo que fue en ese mismo año. Ha ejercido, don Sergio, como delegado diocesano de Pastoral Vocacional, vicerrector y profesor del Centro de Estudios Teológicos de Aragón, licenciado en Teología Catequética por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma y defendió su tesis con el título, atención, Familia y transmisión de la fe, la experiencia como fundamento del despertar religioso en el seno familiar de la España de hoy. Delegado diocesano de catequesis desde el año 2017. Su ministerio también lo ha desarrollado como párroco y arcipreste de la Unidad Pastoral de Daroca, donde sabéis que se custodia el milagro eucarístico de los sagrados corporales. Fue nombrado por el Papa Francisco para su diócesis misionero de la misericordia en el año 2016. Actualmente es vicario episcopal de la Vicaría Quinta, Rural Este, y no sé si tiene algún otro cargo, puesto que comenzamos un nuevo curso. Ya nos lo contará. Bien, pues formar parte de esta familia eucarística reparadora, colaborando también o dando ejercicios, retiros, atención a la UNER en la propia diócesis y en los lugares donde se le llama, incluso en Roma, y se le ve, se le percibe, se le siente como un hermano para nosotros que ha recibido una llamada muy significativa para eucaristizar al estilo de San Manuel desde su ser sacerdotal. Una recomendación me tomo la libertad de hacerte en nombre de San Manuel, y estas son sus palabras dirigidas a ti, Sergio, don Sergio Pérez. No olvides, hermano sacerdote, que en ser y vivir como tal está todo tu honor, tu fuerza y la fecundidad de la misión que Dios y la Iglesia te ha confiado. Gracias por tu disponibilidad y generosidad de ayer, de hoy y de siempre. Bienvenido, Sergio. Esto último lo mejor, ¿verdad? Sin duda. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? ¿Esta mañana habéis trabajado mucho? ¡Buf! Dice. Ya tenéis organizado, aunque sea en la cabeza, el curso en los Nazaret correspondientes, ¿verdad? Ya sabéis todo lo que tenéis que organizar, toda la formación, ¿no? Todo. Más o menos. Más o menos, sí, porque María del Valle hace trabajar, ¿verdad? Trabaja y hace trabajar. Bueno, lo primero que tengo que decir es que me alegra muchísimo, 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 que han aumentado los varones. Sacerdotes también, está el padre don Ramón, pero los laicos, discípulos de San Juan, imagino, porque llevan la medalla, con que enhorabuena. Porque esta es la obra de las Marías y de los discípulos, que a los pies de la cruz estaba María y San Juan, con que no es cosa solamente de Marías, ¿verdad? ¿Me equivoco? Gracias. Que sí lo dice nuestro padre, no es por nada, pero bueno. Con la boca pequeña. No, ella no, ella lo dice con la boca grande. Bueno, vamos a adentrarnos hoy y mañana en algo maravilloso que es una experiencia tan grande que no la podemos abarcar. Porque vamos a intentar acercarnos de alguna manera a la revelación de Dios, es decir, vamos a intentar conocer un poco más el corazón de Dios. Fijaos qué tarea más complicada, ardua, maravillosa por otra parte, pero que es una tarea que no se puede poner en un PowerPoint, aunque esté muy bonito hecho, ni en una canción, ni en una charla, ni en dos. Porque adentrarnos en lo que es la palabra de Dios y lo que significa la palabra de Dios para la Iglesia y por tanto para la UNER, es adentrarnos en un Dios que nos habla constantemente, en un Dios que se comunica, es decir, que se revela constantemente y que necesita que cada uno de nosotros personalmente y comunitariamente lo escuchemos y le contestemos. Por tanto, es adentrarnos en un gran misterio, ¿verdad? Maravilloso, porque es, por así decirlo, lo que habitualmente nos invita a hacer la experiencia de fe y la experiencia de Dios
y la oración. Escuchar la palabra, acogerla en nuestro interior y descubrir las llamadas a la conversión que esa misma palabra nos realiza. Por tanto, tanto la primera parte de hoy, que va a ser un poco más ardua, entre comillas, porque vamos a leer algunos textos del Magisterio, pero sobre todo la de mañana, que la he preparado con mucho cariño, porque será Don Manuel, San Manuel, el que nos hable de su propia experiencia de la palabra, que como os podéis imaginar es inabarcable, porque San Manuel es inabarcable, porque es tan santo, se parece tanto a Dios, que todo lo que nos dice y hace, pues no lo podemos compendiar en una charla, ni no lo podemos compendiar en una ponencia. Y cuanto más lo lees, más te sorprende. ¿Tenéis esa experiencia? ¿Sí? Porque leéis a San Manuel, ¿no? No, pues no veo muchas caras así, ¿eh? ¿Leéis a San Manuel o no? Que yo no tengo acciones en el Granito, pero si queréis comprar libros, podéis comprar libros, ¿eh? Para leerlo. Bueno. Por tanto, la palabra de Dios en la vida de la Iglesia hoy, desde el Magisterio, desde la experiencia y sobre todo, vamos a introducir lo que después nos va a ayudar en el trabajo de grupos, en el trabajo de tú a tú, con el método de la Lectio Divina, que seguramente conocéis, que en vuestras comunidades, parroquias, diócesis, centros, seguramente que alguna vez lo habéis utilizado. Y que gracias a Dios en los últimos documentos, tanto del Papa Francisco como del Papa también León, los anteriores, se está poniendo de nuevo pues en la vida de la Iglesia, ¿no? Es tan antiguo como tan nuevo, pero había quedado un poco en desuso y después del Concilio Vaticano II la Iglesia nos invita a retomarlo, la Lectio Divina. Por tanto, la introducción, luego un poquito sobre la Lectio y mañana pues esa palabra que nos dirigirá San Manuel y que seguramente nos ayudará pues a comprender un poquito más lo que significa una vida transformada por la palabra. La palabra en general, que es Jesucristo, ¿no? En mayúsculas, manifestado en la Escritura y sobre todo manifestado en su presencia real en la Eucaristía. Pues vamos allá, ¿os parece bien? Como tengo buena voz, no os vais a dormir, porque tengo mucha voz desagradable y los que me escuchan habitualmente saben que canto muy mal, por tanto, ese chorro de voz os va a impedir dormiros. Vamos con el índice, lo que vamos a descubrir, que es un poquito lo que yo os he dicho. En un primer momento vamos a hacer referencia a la Virgen, hay una pequeña errata por mi parte, después nos situaremos en lo que es la palabra, miraremos un poquito el Magisterio con dos documentos riquísimos, preciosos, que no he visto la carpeta de este año, pero a buen seguro lo habrán tenido en cuenta para los materiales, ¿no, verdad? Y los temarios, que también puede ser una ayuda para los centros o para alguna persona que quiera profundizar en el sentir eclesial sobre la palabra. Dos documentos, la de Verbum y Verbum Domini, una del Concilio Vaticano II y otro del genial y maravilloso y sabio Benedicto XVI. Después veremos la estrecha relación que existe entre la palabra de Dios y la Eucaristía, porque toca de lleno y de lo nuclear de nuestro carisma. Y después veremos un poquito la Lectio Divina, ¿vale? Como método, en un primer momento explicado por mí y después en lo concreto en los grupos, ¿vale? Apasionante, ¿verdad? Venga, ¿sí? Ah, nos tenemos que animar. Carolina, no ponga esa cara. Fijaos, con esto ya tendríamos bastante para comprender la grandeza de lo que es la palabra. Nos dice la carta a los romanos, que la fe entra por el oído. Con esa idea ya podríamos ir a meditar, hacer una lección y hacer una tesis doctoral. La fe entra por el oído. Lo dice la carta a los romanos, después lo recoge el catecismo y fijaos, el texto de la Anunciación, que después tendremos oportunidad de trabajar en los grupos, nos ayuda a comprender que la Virgen María, oyente de la palabra, en muchos documentos así citada, es modelo y ejemplo de aquella que se deja transformar por la palabra. Y que la fe le entró a ella también por el oído, de alguna manera, porque fue el arcángel Gabriel que la saludó en nombre de Dios, enviado, mensajero, y ese saludo de Gabriel le transformó su corazón. Y a pesar de las dudas, de las incertidumbres, María dijo,
aquí estoy, ¿verdad? Pues eso es lo que hacemos nosotros cada vez que escuchamos la palabra. Escuchamos la palabra con oídos atentos porque no es una palabra muerta, no es una palabra que está bellamente encuadernada en una Biblia, por bonita que sea, no es una palabra que está preciosamente puesta en los leccionarios de la Eucaristía, sino que es Dios mismo que se comunica con nosotros. Y eso es una maravilla, si lo paramos a pensar, al igual que es una maravilla pensar que el corazón de Jesús vive en el sagrario, pues es una maravilla decir que cada vez que leo yo la palabra, tanto el Evangelio como el Antiguo Testamento, es Dios mismo el que se abre en canal para que lo conozcamos, para que lo amemos. Es decir, se revela, se comunica, nos habla. También esa escena tan hermosa de Samuel, ¿no? Habla, Señor, que tu siervo escucha, ¿no? Por tanto, la fe entra por el oído. Y tenemos a María como modelo de oyente de la palabra. Esa Virgen tan maravillosa que tenéis pues en Palencia, ¿no? En la Casa de Espiritualidad. Tenéis o tenemos, porque es toda nuestra, ¿no? De la familia. Y que tenemos que visitar, aunque yo no voy mucho a Palencia, ¿verdad? Pero tenemos que ir a esta casa, ¿verdad? La podemos usar, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues entonces, esa imagen de la Virgen, modelo de oyente de la palabra. Algunas generalidades en las cuales conviene dar un poquito de luz porque a veces nos podemos equivocar, ¿vale? A lo mejor nosotros no, que más o menos estamos en consonancia con la Iglesia, que más o menos nos formamos, aunque nos cueste, que más o menos vivimos la vida cristiana, tenemos responsabilidades en la UNER, en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, y a lo mejor esto que voy a decir os parece ideas de perogrullo, ¿vale? Es decir, este Sergio, para esto que no venga de Zaragoza, ¿eh? Pero hay mucha gente que a lo mejor conviene que se lo digamos, ¿eh? Porque fijaos, toda la palabra de Dios, toda la Escritura, toda la Biblia es una carta que Dios te ha escrito, ¿vale? Repito lo mismo que he dicho antes. La grandeza de un Dios que es condescendiente, dice el catecismo, dicen los textos, condescendiente quiere decir que tiene condescendencia, es decir, que se abaja y que utiliza la palabra, medio humano de comunicación, para hablar, para transmitirnos. Cuando Dios habla, cuando Dios transmite, cuando Dios nos mira y nos dirige su interior, su corazón, no lo hace pues para que nosotros le digamos qué bueno eres, que también la alabanza es muy importante, sino para que esa palabra nos transforme. La palabra de Dios es la única capaz de transformarnos. A mí esto me lo dijeron hace muchos años y lo constato con mi vida. No me convierte una palabra del obispo, no me convierte algo que yo haga y que esté contentísimo y entonces me vengo arriba, sino que lo que me convierte, lo que me transforma es lo que Dios me dice al corazón, en el silencio. Y si es la palabra delante del sagrario, pues mucho mejor, ¿verdad? Como bien nos dice también el gran San Manuel. Segunda idea. La Biblia no es un libro científico. ¿Podéis entender por qué lo digo? A la Biblia no se va para encontrar respuestas. ¿Vale? A ver qué dice este libro sobre este tema. A ver cómo Dios actuó en esta situación. No es un libro científico como entendemos lo que es la ciencia, que si tú mezclas una cosa con otra cosa, haces otro producto, ¿verdad? O cuando mezclas un color con otro color, sale otro color. O un laboratorio donde una probeta, pues haces experimentos, ¿verdad? Una cosa científica es una cosa que pues es prueba-ensayo y al final sale pues lo que tú quieres, ¿verdad? No. La Biblia no es un libro científico, que nos explica el origen del mundo, pero no nos explica cómo surgieron los primeros seres o cómo surgieron los primeros planetas. No es un libro científico, ¿vale? La ciencia es otra cosa. La Biblia no es un libro de historia, aunque Dios y los que pusieron por escrito lo que Dios inspiraba, luego veremos qué significa eso, utilicen distintos métodos y distintos elementos narrativos que nos ayuden a comprender eso que nos quiere transmitir.
y utilicen el género de narrativo, el género de poesía o el sapiencial, etcétera, etcétera. En la Biblia encontramos historias, ¿vale? Pero no es un libro de historia. ¿Sí? ¿Me entendéis? Historia de salvación de Dios con su pueblo, pero no es un libro en donde voy a ver yo qué pasó en la época de los macabeos, porque seguramente con lo que nos dice la Biblia pues no es todo lo que pasó, ni voy al Evangelio a descubrir lo que Jesús hizo en un día, porque hay muchas cosas que a lo mejor no aparecen, ¿vale? No es un libro de historia como tal, en donde vamos a comprender lo que pasó, no. La Biblia no es un curso sistemático de moral. A la Biblia no voy a encontrar respuestas pues para cuestiones morales o cuestiones de nuestra vida, ¿no? La moral cristiana se fundamenta en la palabra, por supuesto, y hay una jerarquía de verdades, y esa verdad de la Biblia, interpretada desde el magisterio a lo largo de la historia, nos da una moral, y nos da una jerarquía, y nos da unos mandamientos. Pero yo no voy a la Biblia pues a encontrar lo que dice, ¿vale? Porque eso sería una lectura pues un poco literal de lo que la palabra de Dios nos dice. Y la palabra de Dios, la Biblia, siempre hay que escucharla con el corazón eclesial. Si no, es un riesgo y es un peligro, porque tendemos a pensar que nos dice lo que queremos decir, e interpretamos lo que queremos interpretar, ¿vale? Por tanto, no es un curso sistemático de moral, en donde pues yo voy y veo lo que yo quiero ver sobre la eutanasia, sobre el aborto, sobre... Hay textos que fundamentan la moral de la Iglesia en esos aspectos, pero no es un libro de moral. ¿Qué es la Biblia, por tanto? Estoy resumiendo mucho para que me entendáis, para que veáis lo que yo quiero decir. La Biblia es un libro de fe, de experiencia de fe, en donde Dios es el protagonista, en donde está la experiencia de un pueblo que se deja acompañar por ese Dios, el Dios de la alianza, el Dios manifestado en Jesucristo en el Nuevo Testamento, y por tanto es un libro que nos habla de la palabra encarnada, palabra encarnada en la historia, especialmente en el Nuevo Testamento, aunque bien sabéis que todo el Antiguo Testamento tiene constantes referencias al Nuevo y que hay que verlo siempre con la perspectiva de Jesucristo. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando voy yo a la palabra de Dios, cuando yo cojo la Sagrada Escritura, es Dios que me habla, el protagonista es Dios, y yo me sitúo como un pueblo que quiere leer en ese libro la historia de fe que Dios ha hecho con su pueblo. ¿Sí? ¿Así veis vosotros la Biblia? ¿Así la cogéis? ¿Así la leéis? ¿Sí, no? A veces tendemos a coger la palabra de Dios y pensar, para hacer una paella necesito arroz, azafrán, no sé qué, no sé cuántas. Y entonces yo voy a... Hablo así para que me entendáis, aunque no debería, porque soy experto en catequesis. Voy a dar la catequesis y entonces pienso, ¿qué tengo que decir eso a los niños? Pues esto, ay, pues mira, este texto de Maús nos viene que ni pintado. Y entonces voy a la palabra de Dios y cojo en Maús y entonces hablo de Maús o hablo de otra... Es decir, son como pildoritas de la Biblia que yo utilizo, entre comillas, para justificar o acompañar lo que tengo que hablar o tengo que decir. Y es una gran tentación. ¿Vale? Una gran tentación. Por eso la Iglesia, que es sabia, nos presenta la palabra en un proceso espiritual que está recogido en la liturgia, en los leccionarios, en las lecturas escogidas en las fiestas. Porque en todo ese bagaje de 3 años, de los distintos leccionarios, A, B y C, y el de las fiestas o el de la Virgen, etcétera, etcétera, nos presenta lo nuclear de la experiencia de la Sagrada Escritura. Y hace falta pues tener mucha experiencia, haber leído muchas veces, haber orado muchas veces, pues para no utilizar, entre comillas, la palabra de Dios para hacerle decir lo que yo quiero decir en ese momento. ¿Me entendéis? Sino que yo voy a la palabra para que la palabra me ilumine, y si la palabra me ilumina y me dice algo que yo no estaba esperando que me dijera, pues la tengo que coger con mucha humildad, ¿verdad? Esa es la palabra que transforma. ¿Sí? Por tanto, experiencia de fe. El pueblo de Dios que peregrina y que se deja acompañar por Dios.
Una mirada al magisterio. Magisterio, que es la interpretación que nos hace la Iglesia de la palabra, de los acontecimientos, expresada en la voz del Papa, expresada en los grandes documentos, expresada en los concilios, expresada en los grandes acontecimientos eclesiales, como es ahora el sínodo. Por tanto, el magisterio es el que nos ayuda a interpretar esa palabra de Dios y a interpretarla y a acogerla, pues como la Iglesia cree que el Espíritu Santo nos invita a realizar, ¿vale? Nos lo dice, ¿no? No podemos leer la palabra sin esa presencia eclesial comunitaria. Por eso la lección divina es un gran método para escrutar juntos la palabra y que la palabra nos hable a todos y lo que nos dice la palabra lo pongamos en común y nos ayude a vivir en conversión. El primer gran documento, la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II. Algunos de vosotros erais bebés cuando ocurrió eso, ¿no? ¿Erais bebés? No. Yo era un bebé. No, tampoco. ¿Y había nacido ya? Sí, me parece que sí. Sí. Soy muy viejo ya, ¿eh? No os voy a decir los años porque me da vergüenza. Por tanto, el Vaticano II, que habló de muchas cosas, nos regaló una preciosísima, sabrosísima y muy clarificadora constitución sobre la divina revelación, Dei Verbum, ¿vale? Que nos dice que es el verbo de Dios, ¿vale? Que es lo que nos transmite. ¿Qué nos dice a grandes rasgos esta constitución? Y vais a ver, sabiamente dicho por la Iglesia, algunas cosas que yo ya os he adelantado en mi manera espontánea de hablar, ¿vale? El concilio, gran acontecimiento eclesial, que convocó un santo y cerró otro santo, ¿vale? Juan XXIII, el Papa del pueblo, el que quería ser párroco rural toda la vida, y Pablo VI, que el pobre pues sufrió un montón por muchas circunstancias después del concilio y la recepción del concilio en aquellos primeros años. Por tanto, dos grandes santos que nos regaló la Iglesia pues para abrir y cerrar este acontecimiento de gracia que fue el concilio. En ese concilio, ¿qué nos dice la Dei Verbum? Fijaos, la palabra de Dios es un don, regalo, ¿verdad? Don, regalo personal de Dios. Y fijaos, si me hago viejo, que ya me hacen falta las gafas. El objeto básico de la revelación, es decir, el meollo de la revelación, no son las verdades conceptuales, no son los conceptos que la Biblia transmite, sino el encuentro personal de los hombres con Dios, por medio de Jesucristo. ¿Entendéis lo que he dicho antes, verdad? La palabra no son conceptos, no son ideas, sino que es una experiencia personal con Dios que se revela en Jesucristo, que nos ha ofrecido, claro está, una serie de verdades, sino que se ha dado a sí mismo para regalarnos realmente esa misma vida que se inserta en la nuestra, ¿no? Es un don, es un regalo que tiene una característica dialogal. Cuando os escriben una carta, que ya está un poco en desuso, ¿verdad? Esto de las cartas, pero deberíamos recuperarlo, que es una cosa muy bonita. Una carta se escribe habitualmente con deseos de ser leída y ser contestada, ¿no? O cuando escribíais a vuestros novios de jóvenes, ¿qué os deseaban? Que contestaran la carta, ¿no? ¿O no? Claro. Y decir, este chico, esta chica ya es para mí para siempre. ¿O no? Por tanto, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos regala su carta, que es la Biblia, ¿qué quiere? Que la contestemos. Y decía Santa Teresa de Jesús, ¿cómo contesto yo a esa voluntad de Dios? Mi vida. Obras son amores. Por tanto, ese don de Dios, esa palabra revelada, es un misterio dialogal, de diálogo. Dios nos revela cosas, se revela a sí mismo, para que los hombres sean plenamente humanos, es decir, para que, como dicen los jóvenes hoy, seamos nuestra mejor versión, ¿vale? Es decir, seamos totalmente lo que Dios quiere de nosotros, aceptando el don amoroso de su vida. Nosotros no somos plenamente lo que hemos de ser hasta que no acogemos el don de Dios. Hasta que no acogemos su palabra, hasta que no entramos en esta dinámica de conversión, y como dinámica de conversión dura toda la vida. Y decía algunos sabios que la conversión dura
2 días después de morirte. Por tanto, es decir, toda la vida y más, ¿vale? Porque esto es un proceso. La revelación constituye, por tanto, un diálogo de Dios con los hombres a lo largo de una historia de salvación. Por tanto, es fundamental la fe personal. ¿Para qué? Para leer nuestra vida con ojos de fe. ¿Sí? Esto lo hacemos a veces a toro pasado, ¿verdad? Cuando yo experimento una situación de dificultad, de dolor, o incluso cuando las cosas me van muy bien, pues bueno, sí, lo vivo desde Dios, pero en ese momento a lo mejor no lo vivo pues como un momento de salvación, y hace falta pasarlo, serenarlo, rumiarlo, para después experimentar que Dios ha pasado por mi vida. ¿Os ha pasado alguna vez? Sí. Seguro que sí, porque yo soy más joven y me ha pasado, aunque no le pongáis este nombre, pero lo habéis vivido muchas veces. No siempre en el momento vivimos el hoy como historia de salvación. Y es lo que nos pide la Iglesia constantemente. Es lo que nos dice la Cuaresma. Hoy es día de gracia, hoy es tiempo de salvación, hoy es momento de conversión. Tercera idea. La revelación se identifica con el mismo Cristo, Verbo encarnado. La revelación no es un puro libro en un conjunto de verdades, repite la Di Verbum esa idea muchas veces, ni siquiera un depósito, ¿no?, de doctrina, sino que se identifica con un hombre, el Hijo de Dios, en quien Dios se expresa totalmente. Jesucristo. ¿Vale? Jesucristo, que es el Hijo de Dios que se nos regala y se nos revela. Más ideas que nos dice la Dei Verbum, que nos ayudan a comprender la importancia de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia y de la UNER. La revelación, la comunicación de Dios, es un palabrejo así, pero es muy bonito, ¿eh? Revelar es como cuando teníamos máquinas de fotografía que había que revelar, ¿verdad? Desvelar, ir al sitio oscuro, poner las aguas o los elementos químicos necesarios, pasar esa hoja, contraluz, desvelar algo que está oculto. ¿Qué está oculto? El corazón de Dios, ¿no? Revelado, y nos lo da, se abre, ¿no? Por tanto, la revelación se transmite, es decir, Dios se comunica en la historia centrada en Jesucristo. Dios habla a los hombres de tal forma que todos nosotros podemos transmitir, comunicarse en la palabra. No hay revelación acabada y perfecta que después se transmite a los hombres, sino que la misma transmisión, lo que estamos haciendo hoy, a lo largo de la historia, forma parte de la revelación. Lo digo con mis palabras y me vais a entender muy bien. La revelación no está acabada, porque la revelación, es decir, el mensaje que Dios nos lanza, su carta, no será plena hasta que no sea leída y acogida por todos nosotros. Y en el momento en que nosotros desvelamos, leemos, meditamos, vivimos esa palabra, estamos haciendo que la revelación siga su curso, siga su historia. ¿Sí? Cuando un sacerdote predica, cuando vamos al sagrario con la palabra de Dios y la predicamos, cuando estamos en catequesis y transmitimos la palabra, cuando estamos en un grupo de liturgia y hacemos una celebración, etc., 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 estamos contribuyendo al proceso de la revelación. Porque la revelación no está acabada, porque le hace falta tu consentimiento, como el de la Virgen. Aquí estoy. ¿Entendéis? Por tanto, aunque tengamos la palabra de Dios ahí muy bonita y tengamos la Biblia en el salón de casa, si no la abro, ¿no? Vosotros la abrís y la leéis. Pero hay mucha gente que tiene la palabra de Dios, ¿dónde? ¡En ningún sitio! Hay muchos creyentes cristianos que a lo mejor van a la parroquia el domingo, que a lo mejor no leen la Biblia durante la semana. ¿O no? No vamos a poner nombres, pero ponéis caras, ¿verdad? O situaciones, o... No, no juzgamos a nadie, ¿eh? Solamente estoy hablando en positivo. Que la palabra de Dios hace falta que tú le des el consentimiento, ¿vale? Algo también muy importante, dos palabrejos que van unidos: escritura y tradición. La escritura es esa revelación de Dios, es la palabra de Dios, que ha de ser interpretada, que ha de ser escuchada, meditada, vivida, como la Iglesia nos invita a hacer en los documentos. La tradición no son las tradiciones de nuestro pueblo, ¿vale? Con todo el valor que tienen, ¿vale? Que si la Virgen sale en procesión este día, que si a Cristo lo colocamos en este lugar,
Esas son tradiciones de la vida comunitaria muy buenas que hay que vivir y tal. La tradición va mucho más allá, os entendéis, ¿verdad? Siglos y siglos de creyentes que han escuchado la palabra, que la han meditado y que la han puesto en diálogo con los momentos culturales distintos y avatares distintos de la historia. Hace unos siglos, hace unas décadas, en tiempos de paz, en tiempos de guerra, en Europa, en África, en Asia. Todos esos creyentes, a lo largo de la historia, han hecho un contraste. Han escuchado la palabra y la han vivido. Y esa tradición eclesial habitualmente está expresada en los grandes documentos y pilares de nuestra fe, pues que son el Magisterio de los Santos Padres, el Catecismo y otros documentos pues, conciliares, etcétera, etcétera. Por tanto, la palabra tiene que ser interpretada siempre desde la tradición. Yo no puedo coger un salmo, leerlo en mi casa y decir, pues mira, esto quiere decir esto. Pues bueno, vamos a ver, ¿no? Consúltalo, compártelo con alguien, ¿no? Busca un comentario de ese salmo, pregúntale pues, a alguien que haya estudiado un poquito o algo, para ver si realmente lo que nos dice ese salmo es lo que tú interpretas. ¿Me entendéis, verdad? Por eso es muy importante para nosotros, y por eso estamos aquí, la formación. Si somos animadores, si somos líderes de un movimiento, de un grupo, pues tenemos que formarnos para formar a otros, ¿vale? Y para que la palabra realmente sea palabra viva y eficaz, sea lámpara que guíe nuestros pasos, como la Iglesia quiere que sea, ¿vale? Hay también por las hermanas, por supuesto, y los asesores pues tienen su tarea y su papel. Comunidad creyente, también muy importante, ¿no? La revelación de Dios resulta inseparable de la comunidad de aquellos que la acogen, la viven y la transmiten. Es decir, el pueblo de Israel y, en el caso cristiano, el nuevo pueblo de Dios, que somos la Iglesia, los bautizados, ¿vale? Por tanto, acoger, vivir y transmitir. Palabra de Dios y tradición, palabra de Dios y comunidad. No se puede vivir la fe individualmente, no se puede. Y la fe no es intimista, no. Que en la Iglesia hay un gran oleaje de intimismo, no. Si tú vas a adorar al Santísimo, enciende la luz, que somos comunidad, que adoramos juntos, que está el Rey allí para todos, no para ti solo. Eso es reducir la experiencia de Dios, reducir la Eucaristía, reducir la palabra. Me pongo serio porque esto es un problema muy serio de nuestra Iglesia actual. Y nosotros, que tenemos una amplia experiencia de fe eucarística, tenemos que decir una palabra. Por tanto, no se puede hablar de revelación en sí. Esto no estaba preparado de María del Valle. Ya veo. No se puede hablar de revelación en sí sin una comunidad que la reciba y la entienda. La entienda como entendemos la palabra, desde el corazón, desde el conocimiento, desde dejarse transformar por ella, y porque la palabra solo es tal en la medida en que se dice, se acoge, se responde en la historia de la comunicación social, en el sentido de pueblo, de comunidad, de hermanos que caminan contigo. Hermanos que caminan contigo. Más ideas parecidas, que no las repito: escritura, magisterio, comunidad cristiana. La segunda parte sí, porque es muy importante. No todos nosotros tenemos que estudiar teología, aunque estaría muy bien, que hoy en todas las diócesis hay los centros de teología que hacen maravillas para que toda la teología sea asequible, entre comillas, para muchas personas, ¿no? Cursos online, cursos temáticos, charlas periódicas. Es importante que nos formemos y la teología es muy importante. Pero ese proceso de Sagrada Escritura, tradición y acogida a la comunidad, es muy importante que haya personas, teólogos, que hagan pues ese encaje de bolillos, ¿no? Y que meditan, leen, piensen, escriban y nos ayuden a vivir todo esto en el hoy. Por eso los teólogos y la teología es muy importante, porque la teología lo que hace no es hablar de un Dios abstracto, sino que lo que hace es que ese Dios habla aquí y ahora, en Madrid 2025, en el encuentro de animadores. Y el teólogo lo que intenta hacer es facilitar, a través de lo que sabe de la Iglesia y de lo que sabe de la Escritura, pues lo que Dios nos pide y lo que el Espíritu Santo nos pueda iluminar, ¿no? Pues eso es muy importante la teología, ¿vale? Y como dice ahí, desde el Concilio de Trento, que se instauró la formación de los seminarios, pues desde entonces la Iglesia apuesta por la teología como ciencia de Dios,
como mediación también para entender y comprender la palabra. ¿Vale? ¿Cómo voy de tiempo? Mal. Muy bien, perfecto. ¿Va bien? Muy bien. Vamos adelante. Todo esto que yo he dicho, que no he dicho yo, por supuesto, porque no soy tan listo, soy muy cortico, lo dice el Concilio Vaticano II, reunido en Roma, muchísima gente, obispos, teólogos, gente representante de otras confesiones, Iglesia Universal por doquier, de todas las partes del mundo, con gente muy buena, santos y teólogos maravillosos, que hicieron pues que la Iglesia diera como un paso, ¿no?, hacia el frente muy importante. Pero después de ese Concilio Vaticano II tuvimos otro texto muy importante, que fue la exhortación postsinodal de Benedicto XVI, Verbum Domini. Después del Concilio Vaticano II, la Iglesia procuró que de cierto tiempo a cierto tiempo hubiera unos sínodos temáticos en donde expertos, también pastores, cada vez más amplio, cada vez más abierto, cada vez más de manera dialogal, más sinodal. Ahora estamos recibiendo también el proceso de esa historia, ¿no? Se hablará pues de la familia, se hablará de la Eucaristía, se hablará de la palabra, se hablará de la catequesis, ¿no? Hubo sínodos temáticos, ¿de acuerdo? El último sínodo temático fue el de los jóvenes, que lo tenemos un poco más cerquita. El Papa Benedicto XVI, en ese sínodo de la palabra, después de lo que los padres sinodales debatieron, escribieron y tal, pues él lo acogió y escribió una lo siguiente, bellísima exhortación apostólica, Verbum Domini, que recoge todo lo que yo he dicho, lo que el concilio dijo, pero también pues con las palabras sabias de Benedicto XVI. Podéis comprender que soy un devoto de Benedicto XVI, ¿verdad? Me alegra. Porque es maravilloso y porque marcó mi sacerdocio, porque cuando yo estuve en Roma estudiando, pues estaba Benedicto XVI. Y entonces era una maravilla ir a San Pedro, al Ángelus, y ver a Benedicto XVI en la ventana. Si hubiera ido en época de Francisco, pues hubiera sido Francisco. Si hubiera sido ahora, pues sería León. Pero el Señor quiso que fuera Benedicto XVI. Por tanto, Verbum Domini, ahí tenéis a Benedicto XVI, tan querido y a veces tan denostado por desgracia. Nos dice Benedicto XVI en Verbum Domini lo mismo, pero con distintas palabras. En algunos casos lo vais a entender mucho mejor. El Dios que habla. La palabra de Dios, ¿qué es? Dios que habla. La voluntad de Dios es abrir y mantener un diálogo con el ser humano, en el que Dios toma la iniciativa y se revela de diversas maneras. Se entiende perfectamente, ¿verdad? La respuesta del hombre a Dios que habla. Acogemos la palabra y contestamos, ¿no? El hombre está llamado a entrar en la alianza con su Dios, que lo escucha y responde a sus preguntas. En la palabra de Dios están las grandes experiencias del pueblo de Israel y las grandes experiencias de aquellos que se encontraron con Jesús, los diálogos del maestro con los discípulos, los diálogos con las personas que Jesús cura, los diálogos de los salmos, de los hombres que sufren, que no entiendes, el diálogo de Job ante la muerte, tantas experiencias de el pueblo de Dios, que es nuestra experiencia, pues la palabra es iluminadora y va respondiendo a esas preguntas del hombre. Desde la fe, ¿eh? Por eso es muy importante lo que he dicho al principio. No son respuestas de libro, sino son respuestas vividas, de fe, ¿no? Por eso, para acoger la palabra, es necesario vivir el don de la fe. No podemos acercarnos a la palabra sin fe. Al igual que no podemos acercarnos a Jesucristo y a la Iglesia sin fe. No podemos. No podemos hablar de la Iglesia sin fe. Que hay mucha gente que habla de nosotros sin tener fe. No pueden, no conocen, no saben. No se puede. Para vivir, para hablar de alguien que quieres, pues la tienes de conocer. Yo no puedo hablar de vuestros esposos, vuestros hijos, no los conozco. Y menos para criticarlos, ¿verdad? Por tanto, para leer la palabra hay que vivir de fe. Benedicto XVI emplea en Verbum Domini un palabrejo que la Iglesia utiliza mucho y que los expertos, los teólogos y los materiales también lo encontraréis. Una palabra que viene desde antiguo, pero también que los teólogos alemanes pusieron de moda, ¿no? La escuela de la hermenéutica. Hermenéutica
quiere decir, es sinónimo, quiere decir interpretación, ¿vale? Es decir, que los textos sagrados hay que interpretarlos. No se pueden leer literalmente. Y para interpretarlos, pues tengo que interpretarlos con unas claves que la Iglesia me regala en el magisterio. Y también con la experiencia de otros creyentes, ¿vale? Es necesario una recta interpretación de la Sagrada Escritura, hermenéutica, que exige la complementariedad del sentido literal y espiritual, en armonía de fe y de razón. Es que en el texto dice esto. Sí, dice esto, pero mira el contexto. Mira lo que dice antes, mira lo que dice después. Ve la experiencia del que está dialogando con Jesús, o el mismo lo que quiere decir Jesús en otros momentos que ha dicho, ¿vale? Armonía del texto en su dimensión literal y también en su sentido espiritual. Para eso también es muy importante, y aquí no me quiero meter en muchos barros, la edición de la Biblia que utilizamos, ¿vale? No me quiero meter en muchos barros porque no soy experto, pero hay Biblias que tienen una tradición pésima. Y algo que no tenéis que hacer, que yo lo hago a veces, pero que no tenemos que hacer, es buscar los textos de la Biblia en internet. Gracias. ¿Vale? Tenemos que buscarlo en la Biblia, no busquéis en internet. Porque el que escribe internet seguramente que se ha equivocado y ha quitado una palabra, una coma, o ha puesto otro verbo porque le ha dado la gana. ¿Vale? Entonces no busquéis en internet. Yo lo hago alguna vez, aunque luego lo cotejo, os lo tengo que confesar, porque si no, mal plan. En la Conferencia Episcopal, en la página de la Conferencia Episcopal Española, está la Biblia oficial española y tenéis todos los textos que podéis descargar, podéis copiar, pegar. Es verdad que es un incordio que hay que quitar luego los versículos, pero está allí, ¿vale? Esa es la traducción oficial. Luego hay otras traducciones también muy válidas para un contexto pastoral, espiritual, la de la Casa de la Biblia, otras, ¿vale? Hermenéutica. La palabra de Dios y la Iglesia, le hemos ido diciendo, gracias a la palabra de Dios y la acción sacramental, Jesucristo es contemporáneo a los hombres en la vida de la Iglesia. Qué maravilla es esta idea que es tan de San Manuel. Jesús es contemporáneo a nosotros porque vive en el sagrario y está vivo, resucitado entre nosotros. Por tanto, a través de la palabra, los sacramentos, la Iglesia nos entrega a Jesús y Él se hace contemporáneo a nosotros. Aquí y ahora. Lo tenemos justo encima, en el sagrario. La liturgia, siempre, lugar privilegiado para la palabra. Me voy a meter también con otra cosa, ¿puedo? Ahora existen muchas aplicaciones para rezar, que yo utilizo. Os lo confieso. Pero vosotros pensáis que si yo me quiero declarar a mi mujer o a mi marido, o si yo le quiero decir a mi padre enfermo o a mi abuela enferma que la quiero mucho y que todo lo que ha sido supuesto en mi vida, ¿me voy a ir a la cola del supermercado a decírselo? No, ¿verdad? Voy a elegir un sitio, voy a elegir un momento, voy a elegir soledad, silencio, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque ahora rezamos en cualquier sitio. Con eso de que están las aplicaciones y me pongo los auriculares y me pongo X aplicación u otra, que está muy bien, ¿eh? Y que para los jóvenes, pero está muy bien que vayan en el metro o en el autobús rezando eso que no otra cosa, ¿verdad? Que está muy bien, ¿eh? No estoy... Esto luego se graba, ¿verdad? Sí. Ya, bueno. Pero nosotros que hemos experimentado lo que es estar delante del sagrario, siempre que podamos, la palabra delante de la Eucaristía. Siempre que podamos. Si estamos enfermos, pues bendito sea Dios que un enfermo en su cama de hospital escucha la palabra y reza con el rosario o con una aplicación o con una estampa o con un folleto, ¿vale? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es decir, Dios es tan importante para mí, me habla tanto al corazón que no lo puedo escuchar de cualquier manera. Voy al Mercadona y me pongo el rezando voy y mientras compro, pues escucho el Evangelio de hoy, a ver si me dice, pues hombre, me dirá alguna cosa, pero la mitad no entenderé, porque estaré pendiente de la cola de la pescadería. Lo pongo así por hacer un poco la gracia, ¿eh?
y porque veo que no estáis dormidos y eso me gusta. Bueno, la liturgia. A lo que venía era esto, ¿no? Que la palabra de Dios tiene un contexto, tiene un lugar, ¿vale? Tiene un lugar. Y ahí todos tenemos que hacer un examen de conciencia, también los sacerdotes, también yo mismo, ¿no? Porque la iglesia es la iglesia y una capilla donde está el Señor, pues está el Señor, ¿no? Y hay que saber estar, y hay que saber leer, y hay que saber, bueno, todo lo que sabéis y que a lo mejor por descuido pues no podemos realizar como nos gustaría, ¿vale? La palabra de Dios en la vida de la iglesia, urgencia de la formación bíblica. Cuando María del Valle me sugirió bueno, no el contenido de lo que estoy diciendo, sino el lema del curso y hacia dónde iban a ir los pasos de la formación de la UNER, me agradó mucho porque la palabra de Dios es tan importante que a veces la damos por supuesta y no está tan supuesta, ¿vale? El acercarnos a la palabra como la iglesia quiere, ¿no? Y por tanto es muy importante. Y además me ha agradado porque también este año a nivel de catequesis de España también se va a trabajar la dimensión de la palabra y la catequesis. Y eso también me parece que confluye y que pues es un signo del Espíritu. La misión de la iglesia, nuestra misión como UNER, anunciar la palabra de Dios al mundo. ¿Sí, verdad? Somos Marías y discípulos, ¿para qué? Para eucaristizar, ¿no? Que es lo mismo que decir para ser misioneros, en el argot de San Manuel. Palabra de Dios y compromiso en el mundo. Yo escucho la palabra para convertirme yo el primero, para comenzar un proceso de conversión, porque la conversión dura siempre, y para esa conversión me lleve a comprometerme con el mundo, ¿verdad? Especialmente con los más pequeños, los más débiles. Otro elemento que nos dice la Verbum Domini muy importante, que está pues en esos dos últimos puntos y que también se ha dado mucho valor y hay que darlo porque vivimos en un mundo pues muy variado, es todo lo que desde hace ya muchas décadas empezaron los jesuitas cuando fueron a evangelizar a China, India, el tema de la inculturación, que es un palabrejo también que es muy importante, ¿no? Porque hay que inculturar en cada momento, en cada lugar, en cada contexto, la palabra. No es lo mismo leer el Evangelio aquí, en España, que leerlo en África, que leerlo en Asia, que leerlo en América Latina. No es lo mismo porque el contexto es distinto, ¿vale? Por tanto, la inculturación es muy importante. Y la palabra de Dios genera cultura porque al escucharla, al meditarla, lleva a transformar la sociedad y eso lleva unos signos, lleva pues unas expresiones externas, lleva una literatura, por tanto crea cultura y la palabra de Dios por tanto tiene que ser interpretada de distinta manera según la cultura, ¿no? Porque cada cultura es rica y es querida por Dios, ¿eh? Porque muchas veces los elementos espirituales o teológicos han sido vistos desde Europa, en la historia de la Iglesia, y la Iglesia es universal, ¿vale? Y por tanto hay muchos puntos de vista que tener en cuenta. Y también en Verbum Domini, ya hace unos años, el Papa nos dice algo que también hoy se repite mucho, el tema del diálogo interreligioso. Y si trabajáis, alguno conocéis a alguien que trabaje en vuestras diócesis en el ámbito ecuménico e interreligioso, pues lo único que nos puede unir es la palabra. Porque todo lo demás ha sido añadido del hombre iglesia, del hombre papa, del hombre pastor, ¿no? Lo que sea. Es decir, ha sido una recepción y una expresión de algo que he recibido. Por tanto, lo que nos lleva al origen de la unidad, que todos sean uno, es la palabra. Por tanto, a nivel ecuménico, la palabra de Dios es súper, súper importante. Palabra de Dios y Eucaristía. Bueno, aquí cito textualmente algunos números de la Verbum Domini, ¿vale? Que voy a leer porque si no me extenderé. Dice Benedicto XVI con sus palabras, pero después de haber escuchado a todo el sínodo. En el encuentro con Jesús nos alimentamos, por así decirlo, del Dios vivo. Comemos realmente el pan del cielo. El prólogo de Juan, que profundiza en el discurso de Cafarnaún, si en el primero el logos de Dios se hace carne, en el segundo ese pan es la vida del mundo. Esa palabra que el día de Navidad leemos en la misa, el prólogo de San Juan, el logos, la palabra, se hace palabra y después se hace pan de vida en la Eucaristía. Haciendo alusión, dice el Papa,
de este modo a la entrega que Jesús hará de sí mismo en el misterio de la cruz, confirmada por la afirmación sobre su sangre que se da a beber en San Juan. Por tanto, palabra y Eucaristía están íntimamente unidos en la experiencia del propio Jesucristo, que nos dice la experiencia también recogida por el discípulo amado San Juan. Esa palabra que existía es la palabra que nos alimenta y es la palabra de la cual brota la sangre, ese costado de Cristo abierto en la cruz. De este modo, en el misterio de la Eucaristía se muestra cuál es el verdadero maná, el auténtico pan del cielo. El maná, pues ya sabéis, ¿no?, que es esa escarcha mañanera, ese rocío, ¿no?, del desierto, que de alguna manera alimentaba, pero era pues una ilusión óptica, ¿no?, el hambre del pueblo de Israel. Ese maná no alimenta, ese rocío no alimenta, pues como no alimenta estar todo el día viendo la televisión o todo el día con el móvil, sino que el que alimenta realmente es el pan del cielo. Es el Logos de Dios que se ha hecho carne. Es decir, la palabra de Dios, Jesucristo, que se ha hecho carne, que se ha entregado a sí mismo por nosotros en el misterio pascual. Y fijaos qué importante que es siempre la liturgia como expresión de la fe del pueblo. Fijaos en la belleza de la liturgia de la vigilia pascual, que es la noche de las noches, es la liturgia de las liturgias. El día en donde la palabra de Dios tiene una centralidad inusual conforme a lo que nosotros vivimos habitualmente. ¿Por qué? Pues por lo que estamos diciendo, lo que nos dice Benedicto XVI. Porque ese que ha resucitado, ese día que vence, esa noche que vence, el que vence a la oscuridad de la tiniebla, pues es ese Logos, es esa palabra que desde antiguo hizo el cielo y la tierra, atravesó el Mar Rojo, los profetas lo anunciaron como aquel que va a dar vida a los huesos muertos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por tanto, palabra y Eucaristía. También en Verbum Domini 54 nos dice el Evangelio de Lucas, nos dice que solo cuando Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, nos dice Emaús, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, mientras que ante sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Estar al lado de Jesús y no reconocerlo. Por la Eucaristía sacramento, que es pan y palabra, ahí está también la liturgia, ¿no?, de la Eucaristía, el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía, perdón, el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía, la mesa de la palabra, la mesa de la Eucaristía. La presencia de Jesús, primero con las palabras y después con el gesto de partir el pan, hizo posible que los discípulos lo reconocieran y que pudieran revivir de un modo nuevo lo que antes habían experimentado con él. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. ¿No habéis experimentado vosotras, Marías y discípulos, que después de un tiempo de sequedad en mi vida espiritual o de lejanía de Jesús Eucaristía por diversas causas, circunstancias, llega un momento en donde vuelvo al sagrario y vivo en carne propia este versículo de la Escritura? Pero qué lejos estaba de ti. No ardía mi corazón y no te he reconocido. Esa es la experiencia de la palabra, del que me habla, del que se entrega. Del que me habla, del que se entrega, que es Jesucristo. Nos sigue diciendo Benedicto XVI, la palabra y Eucaristía se pertenecen. Qué bonito, ¿verdad? Pertenecer, que conlleva comunión, conlleva intimidad, conlleva conocimiento, ¿no? Es que es una palabra tan hermosa. Nosotros pertenecemos a la familia eucarística y todo lo de la familia eucarística me importa, ¿verdad? Y todo lo que es de la familia eucarística lo recibo con bien. Pues fijaos, palabra de Eucaristía, ¿no? Cristo mismo. Se pertenecen tan íntimamente que no se pueden comprender la una sin la otra. Y aquí también hago una llamada maravillosa. ¿Conocéis a algún cristiano que va a misa en el ofertorio? Cierro paréntesis. Espero que no seáis vosotros. O en el Gloria,
o en el aleluya. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Lo repito otra vez. Y de esos tenemos muchos que piensan que con ir a la Eucaristía y comulgar tienen bastante. Y eso la familia eucarística lo tiene que decir. Porque no es nuestra experiencia, sino la experiencia de la Iglesia y la experiencia de San Manuel. Palabra Eucaristía vivida, celebrada, adorada existencialmente, no solamente comulgada sacramentalmente. Eso es reducir la Eucaristía. Lo he dicho 2 veces ya hoy, ¿verdad? Bueno, pues ya está, hasta aquí. La Eucaristía nos ayuda a entender la Sagrada Escritura, así como la Sagrada Escritura a su vez ilumina el misterio eucarístico. En efecto, sin el reconocimiento de la presencia real del Señor en la Eucaristía, la comprensión de la Escritura queda incompleta. Lo que hemos dicho antes, para entender la palabra, escucharla, contexto litúrgico, comunitario y eucarístico. Por eso la Iglesia honra de una misma veneración, aunque no con el mismo culto, la palabra y el misterio eucarístico, y quiere y sanciona que siempre y en todas partes se imite este proceder, ya que movida por el ejemplo de su fundador, Jesucristo, nunca ha dejado de celebrar el misterio pascual, reuniéndose para leer lo que se refiere a él en toda la Escritura, también recuerda Lucas, y ejerciendo la obra de salvación por medio del memorial del Señor y de los sacramentos. Es muy importante también lo que nos ha dicho la primera parte del párrafo. Veneramos no de igual manera la palabra y la Eucaristía, porque en la palabra está contenido la revelación de Dios, pero el leccionario es un libro que veneramos, que incensamos y que en un contexto litúrgico lo tenemos que cuidar, venerar, etcétera, etcétera. Pero la presencia real de Jesús está en la Eucaristía. Lo entendemos perfectamente, ¿verdad? Pero es importante que sepamos que venerar, incensar, adorar, besar en una celebración, el sacerdote lo hace, el leccionario es maravilloso, pero no se venera con el mismo culto, ¿vale? Lo que es la palabra, lo que es la Eucaristía, lo que es la presencia de Jesús. Aquí también nos dice el Papa Benedicto XVI, releyendo un poco Emaús, cómo también la Eucaristía pues tiene unos elementos que confluyen, ¿no? Y que es como asimétrico. Nos dice, la plegaria eucarística se ha ido formulando desde la tradición del gesto realizado por Jesús según los testimonios bíblicos. Y tomando el pan, dio gracias, lo partió, se lo dio, diciendo, ¿no? La rúbrica, ¿no? Que el sacerdote dice, las palabras de Jesús recuerdan ese momento de la consagración, por así decirlo, de Emaús, ¿no? La estructura de la Eucaristía responde al modelo del encuentro del resucitado con los 2 discípulos de Emaús, narrado por Lucas. Explicación de la Escritura a la luz de Cristo resucitado y reconocimiento de su presencia viva en el pan bendecido, partido y dado por él en alimento. Por tanto, Emaús, que es el icono de lo que es la Eucaristía, palabra y Eucaristía. Palabra y reconocimiento. Es como decirlo de antes, ¿no? Palabra y asentimiento de esa palabra. Las aclamaciones, los saludos de la asamblea, los textos de las oraciones están siempre inspirados en la liturgia, ¿no? En la Biblia, perdón. Es muy interesante, a lo mejor está presente, no sé, pero en algún momento en la formación de la UNER, cuando hemos visto las partes de la Eucaristía, sí que lo ponía, ¿no? Es muy importante hacer un análisis de cómo los distintos formularios de la Eucaristía, las respuestas, ¿no? El ordinario de la Eucaristía, pues es eminentemente bíblico, ¿no? Y tiene unas connotaciones de experiencia de Dios, de tradición, de la Biblia, que es muy importante, ¿no? Porque contestamos con la experiencia de la Iglesia. Por eso es muy importante la liturgia, vivirla desde la fe, porque no son palabras que yo me invento, sino que no se ha inventado nadie, sino que es la misma experiencia del pueblo de Dios, expresado en la liturgia, el que pone en nuestros labios la respuesta que hemos de dar, ¿no? Y eso es maravilloso cuando lo comprendemos, ¿no? Cuando lo vivimos así. Son palabras de la liturgia que dicen mucho más allá de lo que dicen, porque es la experiencia de nuestros antepasados, y eso es maravilloso. Al igual que en la revelación en la que Dios se comunica a través de gestos y palabras, así también es la liturgia de la Iglesia. Dios actúa por su espíritu en la conjunción de gestos y palabras. Es muy importante, ¿no? Gesto, la palabra. El sacerdote
En los sacramentos, siempre gesto y palabra, ¿no? Al igual que pues hay palabra y hay también especies, ¿no? Y elementos naturales que nos invitan pues a alabar al Señor y a recibirlos, ¿no? No hay separación entre lo que Dios hace y dice. Su palabra es siempre viva y eficaz. También es muy interesante, ¿no? Descubrir cómo en el Evangelio Jesús hace y dice a la vez. Bueno, San Manuel lo repite constantemente, ¿no? Ese hace y dice, lo que hace y dice el corazón de Jesús en el sagrario. Pues Jesús cura y a la vez habla. Habla y toca, habla y levanta, habla y perdona, ¿no? Habla y dice. Pues la Eucaristía es eso, el hablar de Dios y el decir de Dios. ¿Y el decir de Dios cuál es? La entrega de Jesucristo. Por tanto, nosotros al participar de la Eucaristía, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues eso, decir y hacer, ¿no? Escuchar y vivir, ¿no? Hacer y decir, muy bien. Lección divina. Toda esta sabiduría de la palabra, traducida por los teólogos del magisterio, los santos, se ha traducido, bueno, lo estoy leyendo aquí, se ha traducido en un método que nació en el contexto monástico y que los monjes y monjas de clausura, especialmente los de larga tradición monástica, benedictinos, cistercienses, trapenses, ¿no?, lo utilizan muchísimo. Yo tengo la suerte de ser capellán ahora de un monasterio cisterciense y es una gozada, ¿no?, porque viven mucho esta dimensión de la palabra, ¿no? Y, por ejemplo, mis monjas, todos los cantos que cantan en misa, que cantan ellas porque yo canto muy mal, os lo he dicho antes, todos son bíblicos. Y es maravilloso. No quiere decir que haya cantos que no sean bíblicos, que no sean bonitos, ¿eh? Carolina, no me des mal. Sino que son respuestas de salmos, textos, maravilloso, ¿no? Viven la palabra. Estas tradiciones monásticas saben la importancia de la palabra, porque su vida está para rumiar la palabra, ¿no? Ese ora y labora es en la liturgia, en la escucha de la palabra. Ellos y también nosotros en la vida de la Iglesia. Bueno, pues en la lección divina es una oración pausada y serena de la palabra. Antes, el ejercicio de la lección no te debes situar como si estuvieras estudiando la palabra, un texto bíblico, pues como la coge un teólogo o un biblista. Debes entrar en este camino de la lección. Lección quiere decir lectura, lectura divina, como decía nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, determinada determinación. Queriendo hacerlo, deseando encontrarte con Jesús, al escucharle, al dejar que te hable. Por eso será necesario al entrar a la lección de forma pausada y serena. Por ejemplo, cuando hagamos oración, cuando hagamos lección, después lo podemos ejercitar, ¿no?, en el grupo, pues tú toma la palabra en tus manos, ábrela, siéntela, bésala, ¿no? La tenemos aquí, tenemos una vela. Por ejemplo, en catequesis, ¿no?, se invita mucho, ¿no?, a vivir esta experiencia de la palabra, de los gestos que nos llevan o los signos que nos llevan a la presencia de Dios, ¿no? Pues la palabra es muy importante. Y la palabra no la tenemos en la estantería, sino que la tenemos, pues eso, Dios que se abre, ¿no? Y lo veneramos. Por tanto, entrar en la lección de manera pausada. Por eso no lo podemos hacer en la cola del Mercadona. Es una oración, digo el Mercadona porque yo compré en el Mercadona, que lo tengo a la de mi casa, pero si queréis otro sitio, pues otro sitio, ¿eh? Es una oración meditativa y orante, ¿vale? Meditativa, que medita, que rumia. A mí me gusta mucho esta palabra, es muy catequética, ¿no? Catequesis quiere decir rumiar, ¿no? Rumiar la palabra. Es un ejercicio de oración. Sus etapas fundamentales son medios, ahora los veremos, que nos ayudan a escuchar a Dios, que nos habla personalmente a través de la palabra. Es una oración que nos compromete y nos exige. No solo es un ejercicio de abandono personal, de desierto, sino de conversión y compromiso personal, ¿no? Por eso el último paso de la lección, aunque nosotros nos hemos permitido cambiarlo, porque así me lo sugirió el Espíritu Santo, es un momento de conversión para la acción, ¿no? Escuchar la palabra, meditarla, para después yo vivir, ¿no? Transformar.
Es una oración orientada a una vida de comunión con Dios. La lección no es un simple método itinerario de lectura bíblica, sino que nos pone en contacto con Dios, nos conduce a la puerta de entrada en el misterio de la divinidad. Y fijaos, por tanto, nos pone en un camino que hemos de vivirlo con muchísima humildad, que es la virtud de los espirituales. Humildad, porque es Dios el que me habla. Yo simplemente, necesitado, sediento, hambriento, escucho. Benedicto XVI, he dicho antes que después del concilio, los documentos de la Iglesia, los santos padres, también en la teología, ¿no?, en muchos documentos también de la Conferencia Episcopal Española, se recomienda la lección. Esta mañana hemos tenido en Zaragoza la asamblea de principio de curso. Pues como siempre estas asambleas, pues un exitazo de gente, todo maravilloso, todo muy bien, gracias a Dios, pues es verdad, la gente responde. Y ha venido el obispo Francisco Conesa, obispo de Solsona, que es el encargado del sínodo en este momento de la Iglesia de España. Antes era nuestro obispo emérito, don Vicente, y ha dicho una cosa que me ha gustado muchísimo, porque estaba pensando en que no llegaba el ave, ¿no? Entonces estaba pensando que tiene que venir aquí a hablar de la palabra, y entonces se me ha ido un poco la mirada ahí. Ha dicho, hablando de la misión del sínodo, de la corresponsabilidad, no de los métodos, ¿no?, de corresponsabilidad de laicos consagrados sacerdotes, dice, el Papa nos ha insistido mucho en la conversación en el espíritu, ¿no? El sínodo han utilizado este método. Otros métodos han sido, pues, el RIE de Francisco, ¿no?, interpretar, elegir, juzgar, ver, juzgar y actuar. Y ha dicho, la Iglesia desde siempre, con otras palabras, la Iglesia desde siempre ha utilizado el método de la lección divina como un proceso comunitario de conversión. Es el método. Los demás métodos, pues, son a modificaciones, cambios, ¿no? Pero todos llevan a una lectura de la palabra que me compromete, ¿no? El prejuzgar y actuar, pues si lo habéis utilizado alguna vez, pues es ver la realidad, los gestos de nuestra vida, problemas, situaciones, iluminarlos desde la palabra y luego compromiso, ¿no? El elegir, interpretar, lo mismo, ¿no? Elijo, reconocer la realidad, elegir algo al final desde la palabra. Bueno, como digo, los papas, la Iglesia nos ha recordado la lección divina y nos dijo Benedicto XVI también recomendándola. Quisiera evocar particularmente y recomendar la antigua tradición de la lección divina, lectura asidua de la Sagrada Escritura, acompañada por la oración. Permite ese íntimo diálogo en el que a través de la lectura se escucha a Dios que habla y a través de la oración se le responde con una confiada apertura del corazón. Si se promueve esta práctica con eficacia, estoy convencido de que producirá una nueva primavera espiritual en la Iglesia. ¿Qué nos dice Benedicto XVI? Pues que tenemos que poner la palabra en el centro, con esas dos dimensiones, comunitaria y espiritual desde la fe que me convierta. Los pasos de la lección divina. Los enumero, los conoceréis seguramente, no los escribáis porque luego tenéis una hojita, ¿no?, que iremos explicando cada paso. También los que van a acompañar a los grupos lo saben, ¿no?, y os ayudarán. Estacio. Estacio es estar, ¿no? Podemos poner presencia, como diría San Manuel, ¿no? Estar. La compañía de estar, ¿no? Estar conscientes, ser conscientes de que Jesús está en el sagrario. Pues estar conscientes, ser conscientes de que la palabra no es el 10 minutos, no es el hola, ¿vale? No es un libro de autoayuda, no es un libro de inglés, no es una novela, sino que la palabra es la palabra, que es Dios, ¿no? Hace unos años, los de Zaragoza lo conocieron, un gran sacerdote que nos ha ayudado mucho en Zaragoza, don Edilio Mosteo, mi padre espiritual en el seminario en una época, me dijo una vez esta frase de San Juan Crisóstomo, que los que han hecho ejercicios conmigo la repito muchísimo, sobre todo al principio. Que mi silencio dé lugar a tu palabra. Maravilloso. Yo a callar, con todo lo que supone el silencio, ¿no?, de acallar, de dejar atrás la rutina,
que mi silencio, y el silencio también lleva esa intimidad, esa fe, ese deseo, ¿no?, de abrirse, de lugar a tu palabra. La palabra ya estaba, pero tú no eras consciente, ¿no? Por tanto, la estación es el momento de situarnos, de guardar silencio, de tomar la palabra en mis manos, de recordar que Dios me escribe una carta, no llevar prisa, estar en un sitio cómodo. Dios va a pasar por tu vida. Por eso, si Dios va a pasar por tu vida y llegas a misa y no escuchas las lecturas, pues apague, vámonos. Lección. O también tengo que decir, o se leen mal. Eso también lo echamos para nosotros, o se leen mal, o no hay dinero para una megafonía como Dios manda, o luego el cura habla de otra cosa pero no habla de la palabra. Bueno, ahí podemos decir muchas cosas, pero no lo vamos a decir porque ya las he enumerado. Segundo paso, lección, leer. He elegido algunos textos de la palabra para que nos ayuden. Voy a escuchar lo que dice el Señor. O habla, Señor, que tu siervo escucha. O la fe entra por el oído, de Romanos, ¿no? El primer paso es leer la Escritura varias veces, y os recomiendo que incluso en voz alta, pues la fe entra por el oído. Dentro de este paso se incluye el esfuerzo no solo de leer repetidamente, sino incluso de memorizar e incluso de transcribir la página sagrada objeto de la oración. Este contacto, incluso material, con la palabra de Dios nos ayuda a escapar de una lectura superficial de la misma y a no pasar por alto ni juzgar ociosa ninguna palabra. Tenemos la tentación, los curas el primero, yo el primero. ¿Qué evangelio toca hoy? Ahí está, ya me lo sé. Pues, con decir 4 cosas ya está. Pues mal. No es honrado. No es honrado para mí que tengo que predicar, pero tampoco es honrado para el creyente o cristiano o el miembro de la UNER que ya ve en el librito que el evangelio toca y dice, ya me lo sé. Voy a pensar sobre eso. No, léelo detenidamente, ¿no? Otro padre espiritual santo que tuve, también don Argemiro, que lo conocéis muchos también vosotros, me dijo una vez una cosa que la intento vivir. El día que no reces como tienes que rezar, no prediques. Y lo hago, El día que no rezo como Dios manda, no predico. Porque para decir tonterías, la palabra ya nos lo dice ya todo. Si alguna vez tengo algo dentro que la oración me ha transmitido y que creo que compartiéndola va a ayudar, en este caso a las hermanas donde yo celebro ahora, pues predico. Otra cosa los domingos, celebraciones, etcétera, ¿no? Que ahí, pues, como dicen los italianos, pues bruta figura, ¿no? Pues hace lo que puedes. Pero me entendéis lo que quiero decir, ¿verdad? Porque nadie puede recomendar una novela si no la ha leído. ¿O no? Y habitualmente en la radio o en la televisión hay comentaristas que hablan de todo sin saberlo, ¿no? Y que recomiendan películas. No la he visto, pero por lo que he leído... Apaga y vámonos. Me quedan 5 minutos, ¿no? Lección. Meditación. Maravilloso. María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. La meditación es rumiar. Es la actitud de la Virgen. Sin más. Hay muchas cosas allí, pero lo más importante, ¿no? Es la actitud de María. Ella guardaba todas las palabras de su hijo en el corazón, las rumiaba. Parece como si el corazón de la Virgen fuera un horno en el que entran todas esas palabras, se amalgaman, se confunden unas con otras, se confrontan, se clarifican, se iluminan, ¿no? Rumiar, qué maravilla. Y ahí llevarlo dentro. Por eso es muy bueno, pues, leer las lecturas del domingo con anticipación, ¿no? Rumiar la palabra del domingo, o rumiar la palabra si tienes que acompañar a un grupo, dar una charla, una catequesis, vosotros de la UNER, ¿no? Un día que tenéis formación en Nazaret, pues rumiarlo con tiempo, lo que vas a decir para que eso vaya calando. Y seguramente no dirás lo que en un primer momento habías pensado, porque ese rumiar te lo va a hacer mejorar. Oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Otro paso de la lección. Orar, ¿no? Orar que no es pedirle al Señor, que también, ¿no? Pero es detectar las llamadas que Él me hace y decirle, mira, yo solo no puedo, ayúdame. Envíame tu espíritu, hazme más comprensivo, más misericordioso, más constructor de comunión, etcétera, etcétera.
La oratio es el contacto con la palabra en el diálogo con Dios. Toma las palabras que estaban repitiendo en la meditación para hablar ahora con Dios, ¿no? Orar con esa misma palabra. La oratio tiene diversas formas según necesidades, ¿no? Los padres distinguen, ¿no? Oración de arrepentimiento, de petición, de acción de gracias, de alabanza. Contemplatio. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Contemplar. Contemplar, pues, como quien mira a los ojos de su amado, con los ojos que los abuelos miran a sus hijos, a sus nietos. Contemplar con unos ojos fascinados. Contemplar. Gustad y ved. Estar y gozarnos en el que es la palabra, que es Jesucristo. Contemplar y adorar al Dios vivo que se dirige a nosotros, permanecer en su amor, dejarnos hacer. Accio. También Lucas. Anda y haz tú lo mismo. Lo que has meditado, lo que has orado, la luz que has pedido al Señor porque no llegas, porque no puedes, pues ahora vamos a intentar con pequeños compromisos vivirlos. El contacto familiar y cercano con la palabra de Dios, cercano con Dios a través de la palabra, impulsa al creyente a volver al mundo y a sus ocupaciones diarias, convirtiéndose en don de Dios para los demás por la caridad y transformándolo todo según el querer de Dios. Anda y haz tú lo mismo. Digamos que esto es un resumen de lo que he dicho y también lo que tenéis en la hoja, ¿no? Prepararnos con la palabra estacio, lectura, meditar la palabra, orar con la palabra, y tenéis algunas preguntas, también las tenéis en la hojita, contemplar a qué es la palabra y vivir la palabra, ¿no? El compromiso. Conclusión. La Iglesia, por tanto la UNER, nace y vive de la palabra. La palabra de Dios sostiene a la Iglesia y por tanto sostiene a la UNER a lo largo de la historia. Ya antes de la creación del mundo, antes que San Manuel recibiera la gracia carismática, antes que fundó la familia eucarística, la palabra sostenía ya a la Iglesia y sostuvo a San Manuel y nos sostiene a nosotros. La palabra de Dios penetra y anima la vida de la Iglesia, de la UNER. La UNER, la Iglesia, se alimenta de la palabra en la liturgia y en la oración, en la evangelización y en la catequesis, en la exégesis, es decir, en la interpretación y la hermenéutica, y en la teología y en la vida del creyente. Y nos dice San Jerónimo, una cita que recoge el catecismo, al hablar de la palabra, desconocer a Cristo es desconocer la Escritura. Por tanto, si quieres conocer, amar, seguir a Jesucristo, conoce, ama y lee la Escritura. Gracias. Hasta aquí puedo leer. Le damos las gracias a Sergio por esta exposición amplia, detallada. ¿Micro? Ay, perdona. Amplia, detallada, con muchos detalles, mucha fundamentación, ¿vale?, del magisterio de la Iglesia, documentos esenciales que hemos de conocer, no solamente el nombre, qué sé yo, ese Dei Verbum, ¿no? Y estas expresiones, o Verbum Dei, ¿no? Bueno, entonces, gracias realmente, Sergio, por este contenido que nos has transmitido, que es importante para nosotros conocer la Sagrada Escritura, conocer lo que dice la Iglesia de ella misma. Y a mí personalmente, partiendo de la base, la Biblia es un libro de fe, ¿vale? Entonces, la Eucaristía es un misterio, es el gran misterio de nuestra fe, la Biblia es un misterio de fe. Creo que partiendo de esa realidad que nos has expuesto tan genialmente, me parece esencial tenerlo esto en cuenta. Me ha llamado la atención ese Dei Verbum cuando has expresado que es un don personal de Dios para cada uno. Cada palabra a mí me dice una cosa muy concreta, teniendo en cuenta mi situación personal, y viene a mí la palabra para iluminar mi persona y mi situación concreta en la circunstancia de mi historia. Entonces, esa palabra es personal y lo has enfatizado muchísimo, ¿no?
Entonces esa palabra que Dios me dirige también has expresado, Él me habla y la lógica es que quien te habla merece una respuesta, ¿no? Entonces cuando lo leemos o meditamos a la luz de del sagrario que has dicho tan carismáticamente propio nuestro, pues ahí sí, la palabra espera también, ¿eh? La palabra espera nuestra respuesta que se convierte, como dice San Manuel, en esa conversación afectuosa de corazón a corazón. A veces le podemos dejar al Señor con la palabra en la boca y es que espera nuestra respuesta, ¿no? Y ese amor de correspondencia. Me ha llamado, me ha hecho bien, aun sabiendo todas estas cosas, volverlas a pasar por el corazón y despertarnos esta necesidad. De Verbum Domini me ha llamado la atención también de todo lo que has comentado, pero matiz y a vosotros otras cosas. Para acoger la palabra hemos de acercarnos desde la fe. No lo podemos entender todo, pero es la fe la que viene a nuestro encuentro y nos va desvelando, y lo que nunca te dijo nada, esa palabra durante años, ¿verdad? No te ha dicho nada, lo has dicho también. Llega un momento en que te viene una luz y dices, ¿cuántas veces he escuchado este pasaje de la Samaritana y ahora me llega al corazón? Porque este es tu momento. Este es tu momento. Por eso, qué bien que nos hayas enfatizado esa apertura a la palabra que es tan viva, eficaz, espada de doble filo que esta mañana constantemente hemos explicado y hemos escuchado, ¿no? Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Siempre nos ayudas, siempre nos motivas para seguir profundizando y para vivir y ver en Sergio un sacerdote que ha recibido un carisma y una gracia sacerdotal y una gracia eucarístico reparadora. Así que mil gracias.